Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. La ciberseguridad es crucial en la era digital actual. Proteger nuestros datos y sistemas de ataques cibernéticos se ha vuelto primordial. La ciberseguridad nos permite disfrutar de los beneficios de la tecnología de manera segura y protegida. Pero ¿verdaderamente conocemos todo lo que rodea la ciberseguridad? Y de todo esto vamos a hablar hoy con Facundo Mauricio. Es el autor del libro Ciberseo. Facundo, bienvenido. Muchísimas gracias, un placer estar aquí. Para empezar, cuéntanos, para que te conozca nuestra audiencia, ¿quién es Facundo Mauricio y por qué este libro? Bueno, por supuesto. Como todo, hay múltiples etapas para llegar a escribir un libro, pero mi historia es un poco... Yo trabajo para Siemens, soy jefe de proyectos de ciberseguridad y allí en Siemens pues diseñamos soluciones para lo que es industria y para lo que tiene que ver con mantener infraestructura crítica que asegura que nuestra vida continúa, seguimos teniendo electricidad, seguimos teniendo agua potable y demás. Entonces hace muchos años yo que me dedico a trabajar el tema de la ciberseguridad, diría desde la parte más técnica, y lo que noté hablando con muchísimos ejecutivos y en infinitas reuniones, que es un poco lo que mi trabajo tiene que ver, es esto de conectar a gente que tiene una visión más técnica y que tiene que solucionar el problema con gente que en realidad tiene que tomar la decisión de que ese es un problema a solucionar. Y entonces lo que surgió claramente y rápidamente es que hay una brecha en el conocimiento entre las personas que por ahí tienen la facultad de tomar una decisión y el conocimiento que tienen sobre los riesgos a los que están expuestos. Y entonces, buscando y haciendo investigación, yo también estoy haciendo un doctorado en la Universidad Politécnica de Cataluña en criptografía postcuántica, que bueno, saludos a la universidad que ha quedado en pausa el doctorado mientras terminaba el libro. Pero lo importante es encontrar esta brecha y decir, vale, al final hay muy poca bibliografía, hay muy poco conocimiento que pueda ayudar a achicar esa brecha. Por un lado, acercar cuáles son las dinámicas y los inconvenientes que existen en el mundo de la ciberseguridad, y por otro lado, acercárselas a aquellos que tienen desde mi punto de vista, una responsabilidad de encargarse de que las organizaciones estén protegidas. Así que esa es un poco la historia de cómo surge el libro. Hace muchos años que me dedico a dar charlas, yo soy speaker, he viajado por el mundo dando presentaciones, más que nada orientado a lo que es privacidad, ciberseguridad y digamos un poco esta dinámica, el impacto que tiene, como a mí siempre me gusta decir, el impacto que tiene la tecnología y la innovación en la vida de las personas, ¿no? Y a mí lo que me sucede cuando yo presento estos temas, y a mí lo que más me gusta es hablar con las audiencias lo más diversas posible, es decir, aquellas que no están todo el día metidos en el problema técnico, que no se levantan a la mañana pensando de qué forma Norcorea tratará de romper mi fábrica. Entonces, para los que no viven esa vida, hay muchas de estas cuestiones que les resultan ajenas. Y entonces, lamentablemente, mucho de este conocimiento queda escondido en un montón de tecnicismos, en un montón de dificultad, que me parece que el desafío que tenemos aquellos que somos o queremos ser comunicadores es el de tratar de hacer ese puente, ¿no? De acercar este conocimiento y ponerlo en un formato que sea más fácil de entender, que sea más comprensible y principalmente que tenga un vínculo con el día a día de la vida de las personas. Y eso es lo que Ciberseo trata de acercar. Trata de acercar este conocimiento sin ser técnico, trata de acercarlo enfocado en cuál es el impacto de estas nuevas tecnologías en nuestra vida, ¿no? Y cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos. Que bueno, al principio del libro, incluso en la introducción, yo cuento que uno de los problemas que tenemos es que todavía no alcanzamos a desarrollar una intuición sobre cuál es el impacto de estas tecnologías en nuestra vida. Son, en términos temporales, son relativamente tan nuevas que es difícil para la mayoría de la población, incluso para nosotros que por ahí estamos todo el día metidos en esto, pero es muy difícil generarse un marco de referencia, un framework, lo que se dice en inglés, una concepción de cuál es el impacto de esta tecnología. Hoy lo vemos con la inteligencia artificial, que se ha puesto de moda en los últimos meses y bien merecido para los que estamos en la industria hace años, que estamos haciendo research sobre los riesgos, los beneficios y demás de toda esta tecnología, pero
excelente, pero ahora vemos que cualquiera la puede usar y cualquiera lo puede usar no solo para fines positivos, sino que para fines negativos. Y recién ahora, bueno, que se volvió mainstream, que la gente lo empieza a comentar, como comunicador me parece fantástico porque la gente se empieza a dar cuenta de los potenciales de estas tecnologías, pero también hay que sentarse a repensar un poco cómo nos impacta a cada uno, ¿no? Desde dónde se mide el riesgo, cómo nos cambian la vida estas tecnologías a nosotros, para bien, pero cuál es el riesgo de que literalmente la cambien para mal. Y esa es un poco la idea detrás de este libro y lo que viene siendo mi esfuerzo desde hace años de comunicar este tipo de temáticas. Centrándonos en el libro, Uh-huh. Y viendo una visión un poco general, diríamos que lo compones como de 3 partes, ¿no? Donde hablas de diferentes Correcto. temas. Cuéntanos un poquito, sin desvelar todos los secretos, claro, pero, No, por favor. pero cuéntanos un poquito esas 3 partes. Al revés, los secretos, ojalá revelemos todos los secretos posibles porque esa es la gracia, yo creo, de generar ese tipo de contenido y el desafío es ver cómo podemos hacer que esos secretos dejen de ser secretos. Yo creo que el desafío es generar esta intuición que normalmente lleva años, son ciclos y ciclos de encontrar este marco de referencia para ver, veo una noticia y la noticia me dice a partir de mañana surge tal tecnología y es empezar a pensar, wow, ¿cuál es el impacto que esta tecnología tiene en mi vida? ¿Cuál es el impacto que tiene en mi familia? ¿Cuál es el impacto que tienen los jóvenes en distintos grupos más vulnerables, quizás en los adultos mayores? Y entonces es el repensar eso. El libro está dividido efectivamente en lo que yo llamo 3 partes. La primera parte está un poco más orientada, yo creo, a romper con estereotipos. Hay toda una sección dedicada a tratar de contarle a la gente qué es un hacker en la vida real, no la fantasía de Hollywood, sino como qué es un hacker de verdad y qué es un hacker para aquellos que estamos del otro lado intentando defender muchas veces infraestructura crítica, qué es y cómo se comporta, un poco sobre su psicología. Hay todo un desarrollo, yo creo, muy interesante y muy poco convencional sobre cómo ha evolucionado el rol del hacker y un poco rompiendo esa idea que Hollywood nos ha traído, que bueno, es muy bella de ver, pero a veces en la realidad dista un poco sobre la dinámica. Sí, porque, perdona que te interrumpa, Claro, por porque favor. tenemos el pensamiento de que un hacker entra a nuestra información para sacar un beneficio económico. Y yo tengo la idea, o creo que es más un reto Totalmente. como he conseguido entrar. Totalmente. Y este es mi... Es un juego, es un Exacto. juego. Y hay que detenerse a considerar que la modernidad no da tantos juegos tan interesantes como el hacking. Quizás si alguien lo está mirando aquí y bueno, no se dedica a la parte más técnica, esto le puede parecer muy extraño, pero la modernidad no presenta desafíos para el hacker e incluso para nosotros que hacemos exactamente lo mismo que el hacker, pero a la inversa. Sí. Para nosotros el desafío técnico es increíblemente divertido, es una fiesta, dedicarnos a ver dónde está la vulnerabilidad en un sistema y demás. Y nosotros hacemos el mismo trabajo que ellos, nosotros corriendo siempre tratando de evitarlo y ellos siempre encontrándola antes que nosotros. Pero efectivamente la idea simplemente de que el hacker es un criminal como el que quizás sale a robar un coche por la calle, pues por supuesto que hay y que muchos son criminales, pero en cierta forma creo que ha sucedido algo muy curioso y esto en el libro lo detallo, que es que lamentablemente la palabra hacker ha adquirido una connotación negativa en los años, probablemente fruto de un poco de las películas, un poco de los medios en general, pero el concepto de hackear es súper interesante desde el aspecto humano y desde el aspecto de la interpretación que se le da a la tecnología, ¿no? Normalmente pensamos en un hacker tratando de verle el lado positivo, ¿no? Como una persona que quizá toma puede ser un electrodoméstico, puede ser un ordenador, digamos, toma un dispositivo tecnológico, como antes eran los teléfonos, empezaron de hecho de esta forma, tomaban un teléfono y decían, bueno, vale, o sea, no tengo el manual de instrucciones, o sea, no sé cómo funciona esto por adentro, pero voy a intentar desarmarlo y voy a intentar ver qué puedo hacer con esto y naturalmente voy a intentar ver qué puedo hacer para lo que no fue diseñado. Y ese es un desafío hermosamente técnico, es casi como un rompecabezas al revés, es decir, dadas 50 piezas en este rompecabezas que deberían formar la Torre Eiffel, ¿qué otro elemento puedo formar con estas 50 piezas que no sea la Torre Eiffel? Porque el que lo diseñó fue pensando para que yo haga la Torre Eiffel, pero puedo armar otra cosa con esto. Y la tecnología permite eso, porque los componentes permiten que les demos otros usos a los ordenadores y demás. Y entonces el movimiento surge como un movimiento experimental, una idea de romper con
no con las tradiciones, sino que con romper, con decir, bueno, este instrumento fue desarrollado para este fin, pero ¿qué otros fines le puedo hacer? Por supuesto, muchos han encontrado después fines maliciosos porque lamentablemente esa es la naturaleza humana, que donde existe la posibilidad de obtener un beneficio económico, generalmente ha sido usado para eso. Pero la lógica detrás del hacking es una lógica hermosa que probablemente se aplica también en ciencias y en un montón de otros ámbitos, es donde decir, bueno, al final uno podría decir, no voy a decir que Einstein fue un hacker, pero uno podría decir, vale, al final trató de tomar una teoría que existía y trató de decir, vale, ¿cuáles son otros modelos que podrían contestar las mismas respuestas o que darían una respuesta más precisa? Y al final un poco ese desafío a lo establecido, ese desafío a lo que originalmente existía o al uso natural de las cosas, creo que es una lógica muy interesante y hay muchísimas comparaciones entre muchos emprendedores y esta dinámica de decir, vale, al final voy a desafiar al mercado, voy a desafiar al sentido común, y mucho del hacking tiene que ver con eso. Lamentablemente lo que más nos llega del hacking, en lugar de ser este aspecto positivo, por supuesto lo que aparece en el titular y naturalmente es, no sé, alguien entró y robó una base de datos y obviamente, esas víctimas son las que terminan por confirmar que esto es realmente negativo. Y creo que quizá dialécticamente nos ha faltado generar una palabra sobre hacker positivo y hacker negativo. Hay algunos intentos al respecto, en algunos círculos se les pone colores a los hackers para identificarlos. Hacker blancos. Exacto, hay hacker blanco, hacker negro. A mí hay hacker gris. A mí personalmente siempre digo que no estoy tan de acuerdo con esa clasificación porque me parece como, o sea, si vamos a asignarle sombreros, que es normalmente lo que se les asigna, ¿sabes? Al final nosotros no le asignamos, no sé, a la policía no le asignamos sombreros de colores. Digo, si hay un policía bueno y un policía malo, no decimos, es que este es un policía de sombrero gris, este es un policía de sombrero. Entonces, digo, es una connotación que yo creo que es una especie de adjetivación adicional que le inventamos al término de hacker, que para mí no termina de representar, no termina de representar cómo en otros ámbitos de la vida también tenemos, no sé, políticos que son buenos, políticos que son malos, tenemos policías que son buenos, policías que son malos, tenemos, no sé, contadores que son buenos y contadores que son malos, y no por ello tienen un sombrero distinto, simplemente gente actuando en el buen interés de la sociedad o en el mal interés de la sociedad. Entonces, el hacking lamentablemente creo que está manchado por esa historia, pero muy interesante el que lo quiera leer, hay bastante información ahí, hay un análisis bastante más psicológico sobre estas motivaciones, y creo que da una nueva perspectiva sobre, que es lo más importante, sobre el que está en el rol de defenderse, que en este caso sería la organización o el ejecutivo, para que diga, vale, ahora entiendo un poco cómo se piensa del otro lado, estas son las herramientas que debería tener en cuenta para protegerme. Y lo importante es que el libro no está pensado para que el directivo o el ejecutivo que lo lea, o incluso cualquiera que lo lea, sea la persona que solucione el problema. Sino que está pensado por la parte técnica. Exactamente. No estamos aquí, yo siempre, que en el libro lo repito en varias ocasiones, no estamos aquí para dar una receta o, ¿sabes?, tienes que cambiar esta contraseña o tienes que usar... No me interesa porque no me interesa, o sea, además no creo que al ejecutivo le interese y que deba ocupar su tiempo en esa cosa. Lo que sí es importante es que él tenga la conciencia y el entendimiento de cuáles son los riesgos y que pueda delegar en otros y decir, Carlos, Rubén, José, quien sea parte del equipo técnico, o en todo caso si no lo tiene, que contrate un equipo técnico, pero que diga, vale, tengo esta preocupación, o nosotros manejamos este tipo de información confidencial, ¿qué deberíamos estar haciendo para que esta información no se pierda o no caiga en las manos equivocadas? Sí, además creo que una parte del libro también tratas el tema de cómo lidiar con una crisis de seguridad, ¿no? Correcto, dentro de la... Correcto, porque es yo siempre lo cuento, como es lo más común y lo que todos van a experimentar, y lamentablemente es algo que, si bien es bastante común, ataque de pánico, creo. No, pero además es tremendo porque nadie te forma para esto. En ninguna escuela de negocios, o sea, aunque vayas a Harvard y demás, nadie te forma para cómo gestionar una crisis de negocios, y realmente es un público relativamente pequeño, si uno se incluye en esta comunidad, que ha tenido más de 1 o 2 ataques, porque, o sea, a menos que uno trabaje en el rubro de ciberseguridad, la mayoría de la gente nunca ha vivido un ataque y probablemente nunca lo viva. O es decir, no lo viva más de una vez, de forma tal de que le permitiría adquirir algunas prácticas. Entonces, es nuestra labor un poco brindar este marco de decir, vale, esto es lo que va a suceder, estas son las prácticas, esto es lo que te vas a encontrar las primeras horas, esto es lo que te vas a encontrar después del primer día, porque bueno, en la mayoría de los casos es caos y desorden total,
y creo que es nuestra labor ayudar a esta gente, siendo que es algo tan común, ¿no? O sea, es algo tan común como algún día terminaremos en el médico, quizá con un hueso roto. Digo, si vivimos lo suficiente, todos alguna vez, y por supuesto que no nos entrenan para vivir esta situación, pero yo creo que se está volviendo tan común que no debe faltar mucho para que surjan este tipo de situaciones. E incluso yo he realizado simulaciones o trainings en donde se entrena a ejecutivos o al personal, y es decir, se simula, se hace como un juego y se dice, vale, se dan estas circunstancias, ¿cómo reaccionarías? Y bueno, claro, es mucho más fácil pensar en buenos escenarios en esa condición que, no sé, cuando los sistemas se caen, te llaman todos los proveedores y todos los clientes te están llamando y te están reclamando dinero, es un caos, y es mejor haberse detenido a pensar cómo gestionar esto antes que durante la crisis. Y otra parte que quizá me parece una de las más interesantes es cómo vivimos toda la tecnología, ¿no? Cómo interactúa esa tecnología con nosotros y con la sociedad y con nuestra forma de comportarnos y con nuestra forma de pensar, ¿no? Quizás la parte más social de este libro y quizá una de las más interesantes. Tremendo. Para mí es lo que más me divierte escribir y lo que más me divierte analizar. Obviamente uno tiene que dar un marco teórico para esto, pero lo más interesante al final del día es que todos somos personas, todos compartimos este mundo y, digamos, todos compartimos una progresión de la tecnología que se interpela nuestras vidas de una manera o de otra. Y uno podría argumentar que no solo esto avanza, sino que cada vez avanza más rápido y cada vez tenemos más interacciones, y por ejemplo lo que hemos visto luego de la pandemia, en el sentido de que cada vez trabajamos remoto, y algo que parecía que iba a suceder dentro de 10 años, resulta que al final sucedió en escasos meses. Y entonces lo que empezamos a ver es que cada vez la tecnología es un intermediario prácticamente natural y transparente en nuestras vidas, ¿no? Ni hablar de las siguientes generaciones que realmente uno los ve interactuar con la tecnología y es fascinante. A veces un poco da miedo, pero quiero decir, es fascinante sentarse a reflexionar sobre cómo es que esto se ha dado. Y es que naturalmente la progresión de la tecnología es tratar de volverse lo más invisible posible, ¿no? Es esta idea de que, bueno, debería molestar lo menos posible y debería facilitarnos, cualquiera sea nuestra intención, de la mejor forma posible. Y esto que nos parece una ventaja, resulta que cuando a veces hacemos un análisis un poco más filosófico sobre cuáles son las implicancias de esto en el corto, pero particularmente en el largo plazo, resulta que empiezan a surgir un par de discrepancias, empiezan a surgir algunas dudas sobre hacia dónde vamos como sociedad si estas tecnologías continúan siendo tan transparentes e interpelan tanto en nuestras vidas. Es decir, pues, por ejemplo, si yo mañana dijese, bueno, no, resulta que WhatsApp no es una aplicación segura. Bueno, vale, pues está bien. Supongamos que eso se prueba. Vale, perfecto. Igual sigue estando, todas las personas que conozco siguen estando en WhatsApp. Por lo cual hay un efecto que, aunque yo no quisiera usar WhatsApp, igual yo tengo que utilizar WhatsApp para comunicarme con todas las otras personas. Porque hay un efecto, digamos, de cierta masividad, de cierta red, que, digamos, a todos nos obliga a continuar utilizando estas aplicaciones, aunque incluso probáramos que son incorrectas. No estoy aquí haciendo el argumento de que deberíamos dejar de usarlas, pero lo que digo es que se han vuelto tan parte de nuestra vida que no nos detenemos a considerar como cuál es el impacto que tienen, y no nos detenemos a considerar algo que yo vengo por lo menos hablando hace ya varios años, debe ser casi 10 años que vengo haciendo presentaciones de este tema, que es que la mayoría de nosotros no nos damos cuenta que, o sea, WhatsApp es, por ejemplo, una aplicación, WhatsApp puede ser Gmail, puede ser Instagram, son aplicaciones extremadamente complejas. Hablo de, o sea, los mejores ingenieros del mundo, algunos están trabajando en estas aplicaciones y nosotros las usamos gratis. Bueno, eso es gratis. Exacto. Me gustaría ponerlo entre comillas. Exacto, pero es que ese es el punto. Pero para la mayoría de las personas, pero fíjate el impacto que tiene esto. Yo coincido con tu lectura y yo vengo planteando esto hace años, que el concepto de que sean gratis es que obviamente nosotros somos el producto, pagamos con nuestros datos. Nuestros datos, nuestros propios movimientos dentro de la red. Totalmente. O sea, hay alguien que está pudiendo capitalizar ese uso que nosotros le damos para financiar lo que cuesta mantener y desarrollar una aplicación que usan billones de personas como es WhatsApp, que si mal no recuerdo lo usan 3 billones de personas. Algo así como cada 2 personas en el planeta hay una que tiene una cuenta de WhatsApp. Entonces, este es el primer grado, decir, vale, bueno, al final es interesante el modelo de negocio porque nosotros ponemos nuestros datos que creemos que no tienen ningún valor, pero resulta que para la empresa, o sea, le permiten mantener una de las aplicaciones quizás más complejas que tenemos y que no se cae nunca y que los mensajes llegan siempre y que es una obra maestra de ingeniería. Digo, realmente funciona excelentemente bien. Y entonces empezamos a repensar un poco este escenario y decir, vale, pues al final no es solamente el problema de que nosotros estemos dando nuestros datos de forma gratuita. El tema es que, bueno,
continuamos incrementando la cantidad de datos, porque al principio capaz eran solamente los mensajes, ahora tienen ubicación, imágenes, reconocimiento, y vamos a continuar en esta Ahora te dirección. piden reseñas, ahora te piden saber Tal dónde cual, vas, que a veces te da miedo, que te has visitado, no sé qué, ¿qué te ha tal parecido? cual. Dices, por Dios, me va a Pero es tener un seguimiento total. Pero es tremendo y además, o sea, la mayoría de las personas que quizás estén escuchando esto han visto cómo en los últimos años prácticamente no se puede usar nada sin crear una cuenta, ¿sabes? O sea, ahora en cualquier lado tienes que poner tu correo y antes era quizá poner solamente tu correo. Vale, la gente como yo que quizás estaba en tecnología poníamos un correo cualquiera, teníamos un correo secundario que usamos para esto. Vale, eso ya ni siquiera se puede hacer eso porque ahora te piden tu correo, tu número de teléfono para validar con un mensaje y tú dices... Y la excusa es, bueno, no, es que es por seguridad. Bueno, pero al final, o sea, también tiene mi número de teléfono. Si tiene mi número de teléfono, tiene mi país, tiene mi código de... O sea, sabes dónde estoy, sabes en qué momento. Y entonces uno empieza a hacer estas cuentas y dice, bueno, vale, o sea, de momento han tenido un uso relativamente benigno, que es, vale, al final hay gente haciendo dinero con esto y que me parece perfecto. El tema es que lo que no podemos suponer cuando hacemos un estudio histórico en el largo plazo, como ha sido parte de la investigación para este libro, de que esa presunción de inocencia, o sea, se mantenga en el tiempo. Y un poco el desafío aquí es detenernos a pensar, vale, hemos desarrollado una tecnología increíblemente maravillosa, pero no podemos sentarnos en los laureles de decir, vale, nunca será usada en nuestra contra, porque la historia prueba que cualquier tecnología eventualmente, pasado suficiente tiempo, pueden pasar otros 20 años, pero eventualmente caerán en las manos equivocadas. Y además habría que discutir qué son las manos equivocadas, porque depende al curso de la historia. Depende de quién se lo preguntes también. Porque además el curso de la historia nos demuestra que en diferentes momentos de la civilización alguien dijo, no, esta es la respuesta aceptada y esa respuesta ha sido aceptada. Después vemos eso 50 años después y decimos, Dices, no, qué madre locura, mía, ¿cómo todos votaron a favor de esto? Pero digo, esa idea de que un poco el libro juega y desafía con esta idea de decir, vale, pues al final yo creo que la mayoría de la gente, o por lo menos nuestra generación y varias generaciones que nos ha tocado vivir una civilización relativamente tranquila, digámoslo, no tenemos esta concepción de, vale, no es que la violencia en el sentido del uso incorrecto de estas herramientas llega con un mensaje diciendo, hola, soy un violento, vengo a tomar el control de esta institución. No, generalmente surgen de un proceso y ese proceso normalmente es validado por una mayoría eventualmente. Y entonces lo que hay que detenerse a pensar es qué tipo de herramientas estamos construyendo en este momento que nos van a limitar nuestro curso de acción en el futuro, ¿no? Entonces, no es una invitación a detener la investigación, es simplemente a decir, y esto se plantea en el libro también, es detenerse a pensar, vale, ¿es esta la única forma en la que por ejemplo, estas aplicaciones pueden operar? Por ejemplo, es una excelente pregunta. ¿Cuál es la regulación que siguen estas aplicaciones? Detenerse a pensar y decir, bueno, ¿por qué mi correo electrónico tiene que estar en cada vez que me registro? ¿Por qué yo tengo que entregar esta información? Y uno dice, no, bueno, es que nos acostumbramos a esa dinámica. Es que el problema de eso es la normalidad que le damos a Tal todo. cual. Es decir, no, claro, me piden todos estos datos porque así pueden personalizar las ofertas para mí. A ver, Tal cual. que me llega a mi correo toda la publicidad de lo que yo he buscado. Tremendo. Pero es que estamos trabajando para hacértelo más personal. Te lo venden, te lo envuelven con ese caramelo, ¿no? Y le damos ya total normalidad a todo. Tremendo. Hay una historia muy famosa con respecto a esto, que esto sucedió en Estados Unidos, donde esto se usa multiplicado, diría yo, comparado con lo que es Europa. Entonces es un caldo de cultivo para ver hacia dónde va, porque Europa... Bueno, ahí la normativa también es muy laxa en estas cosas. Totalmente. Aquí la normativa yo creo que podemos quizá después entrar en... Yo creo que han tenido buenas intenciones, pero tampoco han logrado... Nos han convertido a todos en hacer clic en el botón de aceptar las cookies sin entender demasiado qué hacen. Pero en Estados Unidos hay un caso muy famoso, esto sucedió hace muchos años, recién en los principios en los que todo este juego de las publicidades se estaban haciendo. Y la historia cuenta que una chica relativamente joven, creo que hace 14, 15 años, 13 años, había ido a un Target y empezó a hacer compras, había cambiado, digamos, sus hábitos de compras. Empezó a comprar unos jabones, creo que la anécdota era con unos jabones sin olor y algunos tipos de cremas especiales. A la semana siguiente, ella estaba suscripta a la revista de Target y en Estados Unidos funciona esto que te llegan como unos cupones de descuento de acuerdo a tus hábitos de consumo. Cuando ella empezó a comprar unos jabones diferentes y unas cremas diferentes por 2 o 3 semanas, en la siguiente publicación, digamos, de la revista que le llegó personalizada a ella a su casa de Target, había productos para bebés, o sea, había carritos para bebés, había productos como para una nueva madre.
esto lo ve el padre que aparentemente abre la revista de publicidad que llegaban a la casa y dice, esto es una locura, están incitando a mi hija a quedar embarazada. Entonces va y hace un reclamo en Target, esto todo documentado, lo pueden buscar. Hace un reclamo a Target dice, bueno, no sé qué habrá pasado, habrá sido un error, le pido disculpas. Resulta que surge una investigación de esto y lo que había pasado es que Target tenía identificado que bajo ciertos cambios de patrones de conducta es razonable que esos cambios ocurran porque alguien está próximo a estar embarazada. Resulta que efectivamente esa chica estaba embarazada y por eso había empezado a comprar cremas que, no sé, que eran mejores para él. Desconozco, hablo sin saber, pero digo, hay ciertos productos que uno aparentemente compra próximo como más sanos, ¿no? Sí, sin o más sanos, o sí, creo que sin perfumes. Claro. Había un par de ejemplos que había cambiado. No sé si durante años había comprado el mismo shampoo y empezó a comprar otro shampoo que se ve, según identificaba Target, era un shampoo que tendía a comprar la gente que estaba próximo a tener familia. Y entonces, pues en este cambio, al final el señor vuelve a la tienda y dice, bueno, efectivamente, o sea, sí, estaba embarazada, pero ¿cómo sabían ustedes? Es como, no, nosotros tenemos un sistema automático que identifica estos cambios de consumo y directamente ya sabemos que si una persona se comporta de esta manera, que sus próximas compras van a ser un coche de bebé o lo que sea, y sabemos que si además agarramos un cliente temprano en todas estas compras, o sea, ganamos un cliente con mucho valor de por vida. Es un ejemplo solamente de lo curioso y esto pasó hace años. Entonces, lo que nos tenemos que sentar un poco a pensar, el libro no va en este detalle, el libro es un poco más enfocado en las organizaciones, pero es un poco detenerse a pensar qué tipo de herramientas y qué tipo de mundo estamos creando con toda esta tecnología y qué alternativas le van a quedar a nuestra generación y a las siguientes generaciones para salir de esta situación. El ejemplo de WhatsApp, tanto como el ejemplo de Gmail, muestran un poco esta idea de cuán dispuesta está la gente hoy a pagar por su correo electrónico, por ejemplo. Yo creo que si hiciéramos una encuesta, menos del 0,1% estarían dispuestos, porque hace por lo menos 20 años que lo consideramos un servicio gratuito. Sin embargo, mantener la infraestructura de Google es extremadamente cara, pero lo consideramos como es como un servicio gratuito. Y a mí me llama la atención que yo voy al supermercado y quiero que me den una bolsa y me la cobran. Sí. Pero mando un correo electrónico que necesita, que funciona 7x24 todos los días del año, en Navidad, nunca se cae, siempre funciona bien. Que y encima te lo seleccionan, que te lo envían a la papelera. Pero que además que mejora constantemente, sí. ¿Sabes? O sea, ya me lo escribe solo el correo. Y no me lo cobra. Pero acepto que voy al supermercado y me sale 10 centavos o 5 céntimos una bolsa. Y entonces es un poco esa dicotomía. Yo digo, bueno, el impacto de la bolsa, por supuesto, desde el punto de vista del medio ambiente es importante. Esto no es una crítica contra que nos cobren la bolsa, pero es una crítica contra decir, vale, fíjense la disparidad de qué nos acostumbramos a que sea gratis y qué nos acostumbramos a que nos cobren. Y yo creo que tendría más sentido que paguemos por mail enviado y que incluso si pagáramos por mail enviado probablemente no seguiríamos usando el mail como lo usamos hoy. O sea, aparte de la razón de, no sé, para los que no lo saben, pero el mail es una tecnología que tiene 25, 30, 40 años. Debe estar más cerca de cumplir los 50 años que... Y sin embargo, es una tecnología que seguimos usando, funciona perfectamente, tiene algunas ventajas maravillosas. Pero, digo, no es que no hay otras alternativas, es simplemente que esta ha sido gratuita, la gente tiene toda su historia en su correo electrónico y esta es parte de la magia y de hacia dónde vamos. Es un poco generar esta conciencia. Desde el punto de vista, esto a nivel personal, ¿no? Pero desde el punto de vista empresarial, es un poco detenerse a considerar, vale, como organización también estamos expuestos a distintos riesgos y lo que quizás las empresas tienen que empezar a considerar es que no son tan neutrales en el mundo de la geopolítica. El solo hecho de que no lo vean no quiere decir que son transparentes. En el libro yo planteo varios escenarios, alejándonos un poco de estos ejemplos que decía y yendo nomás a lo corporativo, donde digo, vale, al final las empresas se tienen que dar cuenta que en el futuro cercano y en los futuros conflictos van a ser los objetivos de los futuros conflictos. Digamos, desde el punto de vista de un ciberataque, no tiene ningún sentido atacar la Secretaría de Comercio. ¿Qué gano yo dando de baja a la Secretaría de Comercio de España? Nada. Ahora, ¿qué gano yo dando de baja a la planta de SEAT, por ejemplo? Mucho más. Entonces, lo que las empresas se tienen que dar cuenta es que ese va a ser el rol que van a cumplir en los próximos años y que en los próximos conflictos, y esto ya lo vimos con lo que está pasando en Ucrania y lo vemos en varias cuestiones, esto no es algo teórico, sino que esto ya ha sucedido
y mi empresa, como tantas otras empresas, han sido víctimas de numerosos ataques cuando este conflicto inició, tanto por un lado como por el otro, ¿no? Porque cada lado tiene sus argumentos y dirá, no, si es que si estás apoyando o si estás... Entonces, al final, lo que las empresas quizá crean es que porque no estén participando, no estén apoyando ninguno de los dos lados de un conflicto, podrían no verse involucradas. Y yo lo que les explico en el libro es que, de hecho, probablemente lo contrario. O sea, son estas empresas las que van a ser, porque probablemente son aquellas que menos preparadas están, y son las que primero van a ser afectadas, porque además es mucho más fácil extraer dinero de una organización que extraerlo de un individuo, o al menos si las empresas se detienen a pensarlo, la dificultad que tiene, entrar en la seguridad de una empresa versus la dificultad que tiene entrar en la seguridad de un individuo, pues al final, si lo pensamos como el ROI de esta ecuación, o sea, conviene mucho más entrar en una organización. Y lo que tenemos que además pensar a nivel organizacional, y este es el desafío que para mí tienen los ejecutivos, es que los ejecutivos ya no están siendo atacados por un grupo de quinceañeros que están aburridos en sus casas experimentando como eran en los 80. Están siendo atacados por organizaciones que se dedican a, digamos, que necesitan financiación y que están saliendo grupos, o sea, crimen organizado que hoy por hoy se dedica a la extracción de recursos, entre otras formas a través de ciberataques. Y es un poco esta transparencia que yo creo que no vemos en el día a día, porque lamentablemente todavía algunos de estos crímenes se ocultan por vergüenza o porque, ¿sabes?, afecta a la imagen de la organización, y entonces no estamos todos los días viendo un reporte, no, que tal empresa fue atacada, es que tal empresa fue atacada. Nos enteramos cuando pasa con SEAT, nos enteramos cuando pasa con una multinacional, pero no nos enteramos cuando en el día a día la empresa de aquí a la vuelta sufre un ciberataque por un par de miles. Entonces es un poco esta falta de visualización la que nos hace creer que estamos un poco más seguros, y es el hecho de nosotros los que estamos del otro lado en ciberseguridad que podemos garantizar que no, que la mayoría de los casos presenta más dificultades de las que uno imaginaría. Facundo, nos hemos quedado ya prácticamente sin tiempo, ya lo hemos superado. Me estaría hablando contigo 2 días, pero tenemos que acabarlo aquí, pero no me gustaría acabarlo sin aquellas personas que quieran adquirir tu libro, Ciberseo. Correcto. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿En librería? Supongo que en internet también, ¿no? En Amazon y también en la Casa del Libro, en La Central, en todas las librerías, creo que en EFMAC está, en todos, la mayoría de las librerías grandes de aquí de España lo pueden encontrar. La editorial es Marcombo, que ha colaborado mucho, un saludo para el equipo, y lo pueden encontrar ahí en físico y podemos, ya que estamos el día jueves, o sea, pasado mañana, se hace la presentación del libro también en la Casa del Libro de Diagonal. De Paseo de Gracia. Así que también tenemos eso. Pero sí, lo pueden encontrar en cualquier librería. Pues Facundo, muchísimas gracias por haber pasado por nuestro programa para presentarnos tu libro Ciberseo y hacernos repensar un poco acerca de la ciberseguridad. Muchas gracias. Hasta luego. Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades.